Hola, ¿qué tal? Ya estamos con ustedes en Campus USACH por la 94.5 NFM, también saludando a quienes nos acompañan en nuestro canal de YouTube. Ahí también tenemos nuestra transmisión en video. Bienvenidas, bienvenidos y ya listos para realizar nuestro programa de este día miércoles, como siempre tocando temas vinculados al derecho, temas vinculados también a la legislación y con un hincapié o un enfoque especial en lo que se está empezando a discutir en nuestro país en el marco de la Convención Constitucional. Hay varios temas que hemos estado analizando en las semanas anteriores y hoy no va a ser la excepción. Vamos a estar entrando en una de esas temáticas. Vamos a saludar primero que todo a quienes nos acompañan el día de hoy en el programa. Ya hemos estado en varias oportunidades con él. Luis Bobadilla, director del Departamento de Derecho Público de la Escuela de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. ¿Cómo está, profesor? Como siempre, agradecido que nos acompañe. Hola Rodrigo, mucho gusto de saludarte y un agrado estar nuevamente en la radio de nuestra casa, así es Sí. que muy agradecido. No, y el insumo que estamos entregando para nuestra audiencia, nuestra opinión pública en cada uno de los temas que hemos abordado, ni le explico. Y hoy día para hablar de temas vinculados a los recursos hídricos, código de aguas, algo que ha estado también dentro de las propuestas principales que han planteado muchos de los convencionales, es que también vamos a estar junto a Ernesto Ravera Herrera, abogado de la Universidad de Chile, profesor del ciclo de Derecho Económico y Derecho de Aguas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Profesor, lo mismo, muchas gracias por compartir con nosotros el programa del día de hoy. Gracias a ti, Rodrigo, por invitarme. Encantado de estar aquí presente. Bueno, el tema del Código de Aguas está bastante contingente porque se está discutiendo y a puertas de ser también votado en el Pleno del Senado el Código de Aguas. Lleva una tramitación, además esta reforma desde el año 2011. Ha pasado bastante agua debajo del puente, para usar términos muy ad hoc a lo que estamos conversando. Y bueno, hay varios temas que ya se han estado de alguna manera ya dejando establecidos. Se refuerza el estatus del agua como bien público de todos los chilenos y chilenas. Se establece el acceso al agua como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado. También en lo que tiene que ver con el carácter público de la propiedad de las aguas, se ha estado aprobando también nuevos derechos de aprovechamiento, que sean otorgados como concesiones temporales de 30 años, con lo cual se termina con la figura del derecho de propiedad perpetua. Son algunos de los temas que ya se han estado zanjando en el marco de esta discusión, pero no son pocos los que tal vez ven con cierta inquietud de cuánto se puede avanzar en este cuerpo normativo a la luz de la discusión que se está dando a nivel constitucional. Sin ir más lejos, yo quería ahí citar algunos de los conceptos que ha planteado, por ejemplo, el presidente uno de los integrantes de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, Juan Castro. Él ha estado apoyando la iniciativa, ha estado considerando que el Ejecutivo también debería dar urgencia, pero además ha traído consigo la opinión de varios parlamentarios que han dicho que puede quedar desactualizado este cuerpo legal a la luz de los cambios que se plantean en materia de aguas en el marco de la nueva Carta Magna. Yo quiero dejar, junto con esa introducción, esos temas que ya han sido zanjados a nivel parlamentario, dejarles la palabra para que empecemos a entrar en ese tema. Profesor Bobadilla, parto con usted para que empecemos también a tratar este tema y que podamos hacer un poquito también de pedagogía con quienes nos escuchan y nos ven. Sí, efectivamente, bueno, yo creo que acá hay, y yo creo que Ernesto va a estar de acuerdo Uh-huh. conmigo, que acá hay mucho de mito, hay mucha mitología asociada a ¿Ya? cuento de las aguas. Bueno, en primer lugar, las aguas son un bien nacional de uso público. Ya. Eso yo creo que ha sido esgrimido por personas que derechamente o lo desconocen o derechamente hay una intención de carácter político. Uh-huh. Es muy sencillo para que la audiencia lo pueda entender. En el capítulo tercero de la Constitución, sobre todo en el artículo 19, número 24, se trata o se consagra el derecho de propiedad, Uh-huh. básicamente. En el inciso final de ese artículo 19, número 24, la Constitución señala que los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Y en el fondo lo que ocurre es que finalmente delega en la ley la regulación detallada de los derechos que se pueden constituir sobre las aguas. Uh-huh.
Y cuando uno se va al código de aguas, lo primero que te dice el código de aguas es que las aguas son bienes nacionales de uso público sobre los cuales el propio Estado eh, consagra ciertos derechos de aprovechamiento. Ujú. Entonces, lo que hace la Constitución de 1980 es recurrir a la clásica estrategia de utilizar la revisión legal, es decir, tratar un asunto en detalle en una ley o en una norma de Ya. inferior rango. Ajá. Esta norma de inferior rango es el Código de Aguas. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que ocurre acá? Primero, lo que tenemos que señalar es que efectivamente las aguas son bien nacional de uso público de acuerdo a la propia ley. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que está en crisis, en mi opinión? Lo que está en crisis es el marco normativo y además la institucionalidad del agua. Y yo creo que ahí en este punto Ernesto es el Sí. más capacitado como para empezar a contarnos esta historia de terror, digamos, porque de Ajá. verdad que acá hay un problema real, ¿no? Esto no hay Yo que creo que negarlo, esto es un problema real. Así que yo yo creo creo, que gracias tú Luis. Ernesto, nos puedes contar esa historia de terror, digamos. Sí, Y yo estamos más en que horario historia, de noche, así que no va a haber problema con los niños que se vayan a asustar. yo creo que más que una historia de terror, yo creo que hay que hacer un poco de recuerdo histórico en lo que dice Luis, porque efectivamente el artículo quinto del Código de Aguas actual reconoce que todas las aguas son bienes nacionales de uso público. Lo que ha estado en discusión es que no hay una consagración a nivel constitucional Ujú. de ese mismo concepto, ¿ya? Pero tal como lo expuse en un documento que me pidió la facultad preparar hace un par de días atrás, el problema no radica en el carácter de bien nacional de uso público o no de las aguas, sino que el problema real que tenemos hoy día es, primero, la escasez relativa del agua. Y digo escasez relativa porque el agua es tal vez uno de los recursos más abundantes que tiene el planeta. De hecho, la Sí. Tierra debería llamarse agua y no tierra, porque ustedes lo ven desde el espacio exterior, se ve azul y no Claro. se ve color tierra. El problema es que de la cantidad de agua que tiene el planeta, más del 97% es agua salada y el 2,6 solamente es agua dulce. Y de esa agua dulce, el 77% de esa agua dulce está concentrada en los polos y en las masas de hielo. Y efectivamente, con el calentamiento global, se ha ido derritiendo esa agua dulce, que es un reservorio natural, se ha ido incorporando al agua salada, y Sí. que hay un problema también del nivel de los mares y una serie de otras cosas. Pero también la distribución a nivel planetario del tema es complejo, porque de hecho Sudamérica es un país, un continente privilegiado a nivel mundial, porque tenemos varias cuencas que son tal vez de las cuencas más importantes del mundo, como la del Amazonas, y Chile particularmente, salvo el periodo último de sequía, era un Sí. país relativamente rico en agua. Lo que pasa es que el fenómeno que se ha dado en los últimos años de menor precipitación junto con un problema de crecimiento de la demanda de agua en términos generales ha generado esta sensación de escasez. Ujú. Y hay un tema que yo lo abordo en el trabajo que les mencioné anteriormente, que no se ha tocado y que no lo he visto en la discusión hasta el día de hoy, y que se viene comentando a nivel de la doctrina y de quienes estudiamos el tema hace más de 10 años. De hecho, el primer libro que se sacó sobre esta materia es del año 2010. Ujú. Es un libro que se llama La globalización del agua y Ujú. que plantea que el problema hoy día, más que radicar en el factor climático, que es evidente, hay un fenómeno que es tan invisible como el aumento de la temperatura a nivel planetario, Ujú. que es el comercio internacional. Porque el comercio internacional ha generado que el problema de escasez de agua, que es relativo, porque hay sectores del mundo en que efectivamente hay más agua que otros, implica que aquellos países que tienen menos recursos hídricos importan productos intensivos en el uso Ujú. de agua de aquellos países que la tienen. En consecuencia, trasladan el fenómeno de la escasez de agua de esos países hacia otros. Y Ujú. ese es un fenómeno que prácticamente no se ha estudiado, afuera se ha estudiado mucho más Sí. que acá, y que tal vez es uno de los factores más relevantes de la escasez de agua.
Si ustedes sacan la cuenta, por ejemplo, que en el sector de Petorca, que es uno de los sectores más complicados hoy Ujú. día con la falta de precipitaciones, Sí. ¿dónde se han producido los mayores problemas? En la producción de paltas, que es un Ujú. producto altamente demandante de agua, versus el agua de uso domiciliario de la gente que habita el sector de Petorca. ¿Y quiénes consumen la palta? Nosotros no seríamos capaces de consumir toda la palta que se Mm. produce en Chile, la exportamos. En consecuencia, nosotros estamos exportando no solamente agua real, que es la que contiene cada unidad de palta, sino que no consideramos el agua virtual Sí. que se necesita en todo el proceso productivo de la palta, que implica el riego del árbol. ¿Y para qué hablar en la exportación de productos cárneos o de productos derivados de productos cárneos como la leche, en que no solamente se contempla el agua de boca, o sea, el agua de Sí. bebida que usan los animales, sino que también el agua que se requiere para el Mm. riego de las praderas que sirven de alimento a esos animales. Ujú. En consecuencia, el agua que se utiliza en productos agrícolas de origen cárneo es tal vez uno de los mayores demandantes. Ujú. ¿Dónde a mi juicio se produce el grave problema que no le hemos hincado el diente hasta el día de hoy, que es más que un problema regulativo, que sin lugar a dudas hay que perfeccionar lo que tenemos porque hay numerosas Ujú. deficiencias? Yo creo que el factor más relevante, y creo haberlo escuchado en algún debate presidencial de las primarias, es cómo mejoramos la distribución del agua, en primer Ujú. lugar, cómo mejoramos la disponibilidad del recurso y cómo incorporamos más recursos para satisfacer las necesidades en las distintas actividades Ujú. del hombre. Si nosotros consideramos que del total del agua que consume el ser humano, en términos generales, y me voy a referir específicamente al tema de Chile, del 100% del agua que consumimos como personas, Sí. fíjense que en Chile más del 72% se consume en riego para la Uf. agricultura, Ujú. un 12% para el uso sanitario y el resto se distribuye entre uso minero Ujú. y uso industrial, 10 y 4% aproximadamente. Entonces, hoy día, ¿cuál es el mayor desafío? En que todavía seguimos utilizando técnicas de riego decimonónica, de riego por inundación, Sí. que tiene un nivel de eficiencia bajísimo, porque en el proceso de reposición de la evotranspiración que tiene la planta para poder seguir Ujú. subsistiendo, si yo riego mediante inundación, no es que el agua se pierda, porque el agua que existe es la misma que Claro. existía y que tomaban los dinosaurios. Esa agua o se va a evaporar, en que se va a incorporar a la Ujú. atmósfera y va a seguir el ciclo hidrológico, o se va a infiltrar en las napas subterráneas. En consecuencia, lo que tenemos que mejorar, y lo han hecho países como Israel, por ejemplo, es la eficiencia en el uso del agua. Porque si nosotros incorporamos técnicas de riego que permitan aumentar la eficiencia en el riego, de ese 77% del agua, si nosotros mejoramos la eficiencia del 50-51% que hoy día es el nivel de eficiencia que tiene en promedio nuestro país, a niveles de 90 o más por ciento, pues significa en términos prácticos que duplicamos Ujú. el agua disponible que tenemos para incorporar nuevos Sí. terrenos de cultivo o para el uso domiciliario, por ejemplo. Y hay otro elemento que lo escuché en el debate y que se viene comentando hace mucho Ajá. tiempo, que es la incorporación del agua salada. Y entiendo que en la Claro. universidad hay varios tesistas que están desarrollando esto en la Facultad de Ingeniería, porque tal vez uno de los desafíos más grandes que tenemos como país hoy día es incorporar mayor cantidad de agua para riego. Hay algunos proyectos medio locos ahí de generar Ujú. hidrógeno en la 11ª región, transportar el hidrógeno a la zona norte y usarla como Claro. combustible y generar como subproducto agua para riego, pero yo creo que con el potencial eólico y con el potencial de energía solar que tenemos en el norte, si nosotros
pusiéramos plantas desalinizadoras en todo el desierto de la zona norte del país, podríamos incorporar terrenos de cultivo en condiciones inmejorables. Sí. O sea, tenemos un clima privilegiado, podríamos sacar 2 o 3 cosechas, por ejemplo. Exacto. Y podríamos estar en presencia de otros mercados. Y nos ¿Profesor? podría potenciar como... Dime. Sí, vamos a hacer una pausa para seguir conversando. ¿Ya? Estamos en Campus USACH, hoy día con los profesores Luis Bobadilla, Ernesto Ravera, académicos además de la Escuela de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar a The Smiths, Panic, y ya estamos de vuelta acá en Campus USACH. Seguimos con ustedes acá en la 94.5 en FM, Radio USACH y también en nuestro canal de YouTube, Campus USACH, con académicas y académicos de la Universidad de Santiago, tocando los distintos temas de la actualidad y en este caso también tocando los temas que están traspasando la discusión constitucional. Hoy día con el profesor Luis Bobadilla, también con el profesor Ernesto Ravera, hablando justamente de los temas de los recursos hídricos en nuestro país. Profesor Bobadilla, en el bloque anterior ahí hablábamos con el profesor Ravera de lo que efectivamente está ocurriendo en esta discusión y lo importante en ir haciendo frente a las dificultades que nos ha traído el cambio climático, la escasez del recurso y además el tema de la distribución y la disposición del recurso hídrico en nuestro país. Ahí él también nos hacía mención a varias otras alternativas que incluso van un poquito más allá de lo estrictamente normativo y que le genera de alguna manera algún tipo de desafío al mundo de la técnica, al mundo de la ingeniería. Hablaba del tema del riego, que no deja de ser importante las características que aún sigue teniendo el riego en nuestro país y que podría tener también innovaciones importantes para poder ir aprovechando mejor estas características. Pero también es interesante, ya que el propio profesor Ravera traía a colación la situación en Petorca, cómo también vamos asumiendo esas dificultades en las cuales se ha hablado mucho de abuso de parte de algunos productores. También ahí el profesor recordaba el tema de la palta, las capacidades hídricas que se necesitan para ir generando ese producto y que eso muchas veces va en desmedro de la población y del consumo básico de ellos, que en muchos aspectos tienen que utilizar camiones aljibe. Entremos también en esos temas que tienen que ver también con las soluciones que el mundo del derecho puede entregar en estas discusiones, no solamente constitucional, sino que, como usted decía, también en cuerpos normativos distintos, como es el caso, por ejemplo, en código. Sí, Al mira, respecto... perdón. Dale, Rodrigo. No, Luis. yo quería decir algo muy breve. Yo creo que tu pregunta, Rodrigo, es súper buena. Primero porque ilustra un poco la cultura jurídica que tenemos en Chile, porque somos muy creyentes en el derecho. País legalista, Tú se dice. No, claro, somos súper legalistas. Tú conversas en general con la gente siempre está pensando que a un problema le tienes que poner siempre una norma. Y con eso entonces tú vas a solucionar el problema. La verdad es que cuando uno ingresa en este noble y caótico mundo del derecho, una de las primeras cosas que uno aprende es que el derecho difícilmente es solución a los problemas. El derecho es una buena herramienta, finalmente. Pero al fin de cuentas es una herramienta y hay muchos factores que están en juego acá, ¿no? Está el rol de los privados, pero también está el rol del Estado. Entonces yo creo que lo clave acá que viene en el debate constitucional es finalmente cuál va a ser el rol que va a jugar el Estado. Ese es un tema, digamos, el rol que va a jugar el Estado respecto de las aguas. Pero la segunda pregunta que hay que hacerse es si el Estado va a estar a la altura de la tarea. Porque nosotros tenemos una institucionalidad del agua, sí, hoy en día. Pero sin embargo el Estado no está a la altura. El Estado no tiene la capacidad. Hay muchos productores, muchas personas que efectivamente transgreden la norma, extraen más agua de la que deberían extraer,
extraen agua de napas que no deberían ocupar. Pero también ahí hay un problema, porque finalmente la Dirección General de Aguas seguramente no tiene la capacidad Claro, humana para poder fiscalizar. Entonces, finalmente, tú puedes tener, Rodrigo, una norma muy virtuosa, pero si tú no tienes una institucionalidad, si tú no tienes la musculatura sí. administrativa como para poder darle aplicación práctica, nos vamos a quedar con nos podemos quedar con una hermosa constitución y una hermosa institucionalidad del agua nueva que reconozca todos los derechos habidos y por haber. Pero si el Estado no está al servicio y no está a la altura del desafío, va a ocurrir que finalmente vamos a seguir, digamos, acumulando frustración. Entonces, yo creo que ese es el punto clave y aquí yo le devuelvo, digamos, Sí, la la, pelota. la pelota a Ernesto. Pero yo creo que esas son las dos preguntas. El rol Sí. que va a jugar el Estado y segundo, si el Estado va a estar a la altura. Mm, Pues yo creo que una buena forma de ilustrar lo que ocurre sí. hoy. Adelante, estudio. Sí, profesor Ravera, ¿hay que afilarle Ese- los dientes a la DGA entonces, por ejemplo? lo que pasa es que la reforma del 2018 ya se le entregaron muchas herramientas a la DGA para fiscalizar. Pero si nosotros analizamos la evolución que ha tenido todo el tema de la institucionalidad del agua desde mucho antes del año 81, y me quiero remontar a los códigos anteriores al Ujú, actual, específicamente el código 67-69, y se hace alusión a estas dos fechas porque dice en relación con una modificación que se introdujo al primitivo código del año 51, en que en el código 51 habían aguas de dominio privado, que eran las de menor importancia, por ujú, ejemplo, y habían aguas de dominio público, pero con la reforma agraria, la ley 16.640, muy poca gente la conoce en su segunda faceta. Todo el mundo la reconoce como una ley que reasignó la tierra, pero junto con eso se nacionalizaron todas las ujú. aguas y se administrativizó el derecho de aprovechamiento, pasó a ser una concesión. Por lo tanto, y aquí volvemos un poco al tema de los mitos. Sí, Esto de renacionalizar las aguas, esto ya se hizo en el pasado. ya. Y la verdad es que el resultado de ese proceso tampoco fue muy bueno, porque volvemos a un problema central. Si yo quiero mejorar la eficiencia en el uso del agua, tengo que introducir técnicas de riego, que son caras. Ujú, Hay que hacer una infraestructura de riego. Y si yo no tengo la seguridad suficiente para poder utilizar y amortizar esa inversión en el largo plazo, difícilmente la voy a hacer. Y de hecho, en esa época, la infraestructura de riego prácticamente fue inexistente. Por lo tanto, tenemos que compatibilizar, por un lado, una adecuada asignación del recurso, que es ahí donde inicialmente el código del año 81 tuvo una falencia importante, porque en su concepción original, el código del año 81, ustedes no tenían que justificar para qué necesitaban el agua para pedirla. Y hubo mucha gente que con afanes meramente especulativos, sabiendo que era un recurso escaso, como claro. se los planteé originalmente, hace Ujú, 30 años atrás yo sabía que esto iba a llegar. Y mucha gente se dio cuenta, sencillamente pidieron el derecho de aprovechamiento, la ley no les exigía tener que justificar que la necesitaban para un uso en particular, como ocurre hoy día, en que sí se tiene que justificar. En consecuencia, mucha gente acaparó derechos de aprovechamiento, ujú, nada más que esperando a que el chanchito engordara con el claro. tiempo y después venderlo, ¿se fijan? Entonces, el problema central hoy día no está en renacionalizar las aguas y devolverle al Estado su rol regulador, porque digamos las cosas como son. En la práctica, el Estado, como dijo Luis, no tiene la capacidad técnica y ni humana para volver a asignar nuevamente todos los derechos existentes. Piensen que de la cantidad de cientos de miles de derechos de aprovechamiento que se han otorgado en los últimos 35 o 40 años, desde el Código del 81 a la fecha. Eh, si volviéramos de nuevo al Estado y este tuviera que reasignarlo, vamos a tener que esperar 40 años más para asignarlos Mm, adecuadamente y definir quiénes tienen derecho y quiénes no. Vamos a paralizar el país mientras tanto, porque piensen en alguna actividad humana que no tenga relación claro. con el agua. No hay Mm, ninguna. En consecuencia,
¿cómo regulamos ese periodo intermedio? A mi juicio, más que un problema constitucional, que sin lugar a duda yo creo que tenemos que reforzar constitucionalmente el rol que le corresponde al Estado como tutela del Ujú. derecho, porque es un derecho escaso y es un bien nacional de uso público. Yo creo que deberíamos adoptar criterios más semejantes a lo que han hecho, por ejemplo, legislaciones como la británica o la legislación australiana, que le permiten a la autoridad revisar cada cierto tiempo la asignación del recurso. Ujú. Y en ese sentido sería mucho más lógico que una reasignación completa de los derechos. ¿Por qué? Porque esto le permitiría, por ejemplo, a la DGA, primero determinar cuánto es la cantidad de recursos que tenemos efectivo en Ujú. Chile. Piensen que hasta el año 2013 nosotros no teníamos una regulación adecuada de las aguas subterráneas, Ujú. ¿ya? Si nosotros consideramos que del total de agua disponible en el planeta, el agua superficial es menos del 1%, fíjense bien, Ujú. Uno. menos del casi el 1%, Ujú. y el agua subterránea es casi el 30%, frente al 77% de los hielos. Ujú. En consecuencia, el gran reservorio de agua dulce está en el subsuelo. Y nosotros hasta el año 2013 no teníamos una regulación adecuada de la explotación de agua subterránea y se otorgaron más derechos que la recarga natural del acuífero en muchos sectores de nuestro país. Ujú. En consecuencia, eso ha generado nuevamente presión en los conflictos en materia de agua. Eh, por ejemplo, en el sector de Petorca, que Claro. mencionábamos anteriormente, tampoco existe una definición de cuál es el uso prioritario del agua. Pero mucha gente desconoce, por ejemplo, que nuestra legislación vigente contempla mecanismos de reasignación del agua. El Ya. artículo 27 del Código de Aguas, por ejemplo, en relación con el artículo 19, número 24, que mencionaba Luis a propósito del derecho de propiedad, le permite a la autoridad expropiar derechos de aprovechamiento cuando sea necesario para suministrarlo a una comunidad que carece del derecho. Y la única exigencia es que si yo le expropio, por ejemplo, a un productor de palta su derecho de aprovechamiento Ujú. para satisfacer de agua de uso potable a la comunidad, tengo que dejarle a esa persona expropiada, junto con indemnizarlo, por supuesto, Sí. su derecho, el agua suficiente para la misma finalidad para la cual fue explotada, o sea, también para uso de bebida o uso sanitario. ¿Ya? Ahora, por otro lado, si nosotros expropiamos, ¿qué pasa con toda la infraestructura de las personas que han pedido su derecho, Ujú. se han preocupado de hacer un uso eficiente, han invertido en Claro, la obras de inversión. riego y de la noche a la mañana les privamos su derecho? ¿Qué va a pasar con esa plantación? ¿La vamos a dejar secar? Mm. ¿Qué va a pasar con las personas que trabajan también? Y lo mismo pasa con la acuicultura, con la industria, con la minería. Este es un tema tremendamente complejo que yo tengo la impresión de que no se le ha dado la importancia ni la dimensión que podría ocasionar una reforma radical en el tema de las aguas. Ujú. Yo creo que hay modificaciones importantísimas que introducir, pero de manera racional y técnica. Como decía Luis, el derecho no es la solución a todos los problemas. Esto se tiene que solucionar junto y de la mano con técnicos. En nuestro país, por ejemplo, les acabo de mencionar la Sí. importancia que tiene el agua subterránea, dada el reservorio natural que tiene. Y es casi el 40% del agua disponible, por lo demás, del agua dulce disponible que tenemos para el uso humano hoy día en nuestro país. Pero hay muy pocos geohidrólogos en nuestro país. Ya. La mayoría Hay de un los déficit de geohidrólogos, especialistas entonces. sí, po. Ujú. La mayoría de los geohidrólogos que yo conozco se han ido a especializar al extranjero. Mm. Entonces, hoy día la universidad, las universidades y nuestra universidad en particular, tiene un rol muy importante en la formación de los profesionales que van a permitir el desarrollo de estas actividades en el futuro. Sí. Yo les mencioné el tema de la desalinización en el norte. Es Mm. otro tema que también está en pañales. Sí.
Profesor Rivera, profesor Bobadilla, vamos a seguir conversando, estamos en Campus USACH, los voy a invitar a que también escuchemos un poco de música de lo que nos trae a esta hora Jazz y Modo Caramelo, y estamos de vuelta ya con la última parte del programa. De vuelta ya con ustedes en esta última parte de este Campus USACH de día miércoles, como siempre en la 94.5 en FM y también con quienes nos siguen vía YouTube, en nuestro canal de YouTube, dándoles ahí también las gracias por estar acompañándonos y siguiendo estos temas de contingencia junto a Luis Bobadilla, director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, y también con el profesor Ernesto Ravera, profesor del ciclo de Derecho Económico y Derecho de Aguas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Para este último bloque también quería hablar un poco del perfil que adquieren los recursos hídricos desde la perspectiva estratégica. Ahí el profesor Ravera traía a colación las características que tienen los recursos hídricos, hacía mención a estas aguas subterráneas, también a los glaciares, y frente a ello también me parece relevante que entremos en esa temática, en lo que tiene que ver con las características estratégicas que tiene desde la perspectiva de la escasez, que cada día es mayor, y cómo se puede ir salvaguardando aquello. Tomemos en cuenta también que muchos de estos glaciares están en zonas fronterizas, de alguna manera también es importante ir previendo ese tipo de situaciones que se pueden dar en el futuro e ir obviamente cuidando cada uno de estos recursos. Quiero en esta oportunidad partir con usted, profesor Ravera, de ahí le doy la palabra al profesor Bobadilla para entrar también en esa temática, desde una perspectiva también estrictamente normativa, cómo también se puede ir apuntalando ese rol estratégico que cada vez adquiere más el agua y los recursos hídricos, no solo en nuestro país, sino que también en el resto del mundo. Efectivamente, nuestro país es privilegiado en términos reales, porque la verdad es que en los últimos años no lo ha sido, en materia de recursos hídricos almacenados en la cordillera. Tenemos glaciares, pero a mí me sorprende el retroceso que han tenido los glaciares, sobre todo en la zona central. De hecho, hay distintos estudios que los han solicitado organizaciones de usuarios, como las juntas de vigilancia, por ejemplo, que indican que de aquí al 2050, posiblemente, si seguimos en esta misma tendencia, podrían desaparecer todos los glaciares de la zona central de nuestro país. Y si nosotros consideramos que tenemos un régimen mixto, pluvial, que cada día hay menos lluvia, pero nivo glacial, en que nosotros tenemos en la temporada de riego, que normalmente se extiende entre octubre y marzo de cada año, tenemos un régimen prácticamente nivo glacial, en que es el agua que tenemos almacenada en las altas cordilleras las que nos permiten el riego a través de los ríos y la infiltración hacia las aguas subterráneas. En la medida que vayan desapareciendo por el fenómeno del calentamiento global todo este reservorio, el tema de las reservas de agua dulce que tenemos en la zona sur van a ser relevantes. Me refiero específicamente a campos de hielo sur, por ejemplo, en que es de los pocos temas que todavía nos queda pendiente, entiendo, con nuestros vecinos argentinos. En consecuencia, ahí tenemos un problema no menor. Y tal vez recordemos que el agua curiosamente se puede presentar en tres formas: líquida, gaseosa o sólida. Y nuestro principal reservorio, y se le aplican las mismas reglas que al agua líquida y al agua gaseosa, en estado de vapor, se le aplican las mismas reglas. En consecuencia, nosotros tendemos a tener una visión muy sesgada y nos enfocamos como caballo de carrera solamente en el agua líquida, pero no consideramos el agua sólida que está contenida en los glaciares. Y si ustedes revisan, yo me acuerdo hace no muchos años atrás, estoy hablando hace 15 años atrás, llevé a mis hijos a la zona sur, en donde hay un glaciar de hielo negro, y
y los llevé precisamente para que conocieran los glaciales, porque dije, ligeritos se van a desaparecer, claro, y no van a, va a ser una especie extinta. Y es impresionante el cambio que ha tenido, y yo te estoy hablando hace 15 años atrás, el cambio que ha tenido desde hace 15 años atrás al cambio que pudimos apreciar hace un poco más de 2 años atrás, o sea, en menos de 13 años, había retrocedido ese glaciar. Y tengo fotografías que lo, claro, que lo prueban. Es cosa de ir a la cordillera y vemos cómo los distintos glaciares de la cuenca de Santiago han retrocedido considerablemente. Y eso es un problema muy, muy grave. Ahora, sí, hay fenómenos que la ley no puede regular. Claro. El cambio climático no lo vamos a poder regular por ley, pero sí podemos adaptarnos a esos cambios siendo proactivos y anticipándonos al problema. Yo creo que tenemos que enfrentar el desafío de los próximos 30 años con una visión completamente distinta a la que tuvimos en los 30 años anteriores, porque no nos sirve lo que ya hicimos. Tenemos que construir en base a ideas nuevas. Tenemos que encontrar soluciones distintas. Y para eso tenemos que tener la suficiente creatividad como para sacar justamente experiencia de los errores pasados, sí, y mejorar justamente el futuro. Profesor Bobadilla, también le dejo ahí la palabra. Hay varios desafíos que se plantean a nivel país también en el aspecto de estas reservas, y yo traía a colación también el lugar donde están ubicadas muchas de estas reservas. En la cordillera, también el profesor Ravera traía a la palestra el tema del Campo de Hielo Sur como una de las reservas importantes. Ahí también se sale de lo estrictamente local, del derecho local, y ahí también entramos en temas vinculados a lo internacional. Sí, efectivamente. Y de hecho, ese es otro problema que tenemos como país, en definitiva. Es un problema también poco tratado por la prensa, diría yo. Yo echo de menos, de hecho, en los medios masivos de comunicación, sí, más espacio para la política internacional. Yo me acuerdo que, no sé, yo creo que nosotros que ya tenemos sus buenos años, a diferencia de muchos de nuestros jóvenes auditores, antes en las noticias había una sección importante, sí, de lo que ocurría en el mundo, digamos. Sí, habían panelistas dedicados a eso. Exacto, claro, Karen Ensperger y muchos más, digamos, que estaban dedicados a esas materias. Y eso yo creo que ha impactado negativamente en el país, porque creo que hay poca conciencia de la importancia que tiene efectivamente delimitar las fronteras. Nosotros tenemos un asunto pendiente con la República Argentina con respecto a campos de hielo. Yo creo que si hubiese más conciencia a nivel nacional de este problema, yo creo que habría más interés por la política para solucionarlo. Porque, como decía bien Ernesto, esto es un problema que está instalado, que se está agravando año a año, claro, y yo me temo que las guerras del futuro, y acá no estoy exagerando, que las guerras del futuro vengan de la mano con la escasez del agua. O sea, yo estoy súper preocupado también por el continente antártico. Sí. O sea, hoy decimos, no, pero que está lejos, está loco este hombre, ¿cómo dice esto? Yo creo que es algo muy importante porque finalmente hay un tratado antártico, que es el de 1959, que tiene varios protocolos complementarios, pero hay que recordar también que la Antártica es un reservorio de agua gigantesco, y además no solo de agua, sino que también de hidrocarburos, claro, de minerales. Entonces, a mí me tiene preocupado. Además, Chile tiene una reclamación internacional respecto a la Antártica. Entonces, finalmente, a mí lo que me preocupa es esto del agua y el derecho internacional, finalmente. Es que Chile, por lo menos desde los años 90, tiene una cierta reticencia a enfrentar este asunto. Eh, por intentar mantener buenas relaciones, hemos evitado esto. Y no sé si ustedes supieron, pero hace un año o un poco más, la República Argentina publica mapas. Sí, exactamente. Entonces, claro, entonces, finalmente,
la gente dice, que son tontos los argentinos, ¿para qué hacen esto de los mapas? Muy importante porque después si llegásemos a ir al Tribunal Internacional de la Haya, ellos van a decir, oiga, mire, ¿sabe qué? Yo tengo actos que demuestran mi interés por poseer y por poseer efectivamente este territorio. Mire, aquí vamos a hacer como que este es el mapa, Sí. pero aquí este mapa es del año X, o sea, hace 20 años atrás, nosotros ya considerábamos esto como parte de nuestro territorio. Y esas cosas, la Corte las tiene en cuenta. Ujú. Entonces, no es menor. Yo creo que estamos actuando de forma descuidada o negligente al menos. Así es que también el agua, el problema del agua es mucho más Ujú. que no tener el agua suficiente para que la gente abra la canilla en la casa y tome un vaso de agua. Es mucho más que no tener agua para regar las siembras, digamos. También es un problema geopolítico, el problema geopolítico del futuro. Ujú. O sea, Así es. si hubo guerras por petróleo, Sí. Rodrigo, Mm. Ernesto, va a haber guerra por agua. Mm. Algo que nos parece absurdo hoy en día, pero hay que tenerlo en consideración. Sí. Entonces, por eso me parece que cualquier flanco que involucre el problema del agua debe ser solucionado a la brevedad posible. Ujú. Porque si no, tú estás simplemente pateando un problema, estás escondiéndolo debajo de la alfombra. Sí. Y yo lamentablemente veo que la clase política chilena, moros y cristianos, no tienen real conciencia de este asunto. Ujú. Profesor Ravera, nos quedan 3 minutitos como para ir cerrando la idea y me quiero quedar también con ese aspecto geopolítico al que aludía el profesor Bobadilla y tal como decía usted, hay que anticiparse tal vez a los escenarios. ¿Cómo nos anticipamos a este escenario si también hay varias cosas que ya están ocurriendo, hay medidas que han tomado también nuestros vecinos que no dejan de ser también para muchos preocupantes? Respecto de Campo de Hielo Sur, ¿te refieres tú Sí, no, específicamente? y lo de la Yo creo Antártica y los mapas, que también lo comentaba el profesor Bobadilla. Sí, en el tema de los mapas, bueno, Chile tiene que hacer las reclamaciones correspondientes y yo creo que nuestra Cancillería se ha preocupado de hacer las reclamaciones correspondientes cuando eso ocurre. ¿Ah? Pero sin lugar a duda, Campos de Hielo Sur no solamente tiene importancia desde la perspectiva del reservorio de agua, que es Ujú. el tema que nos ocupa hoy día, sino que dada el deshielo que han experimentado producto del calentamiento global, lo que incide en definitiva es la posible aspiración que tienen Ujú. nuestros vecinos de llegar al Pacífico, porque la verdad es que la frontera, si nosotros consideramos que la línea divisoria de las más altas cumbres, que es la que nos rige actualmente con Argentina, es la demarcación, y si nos derrite el campo de hielo sur, ¿dónde está Claro. efectivamente el deslinde? Y aparentemente eso estaría muy cerca del Pacífico. En consecuencia, tiene una trascendencia geopolítica, como dice Luis, muy importante. Y sin lugar a dudas, el tema de la reserva de agua es importante, pero el tema geopolítico yo diría que es aún más importante, porque hoy día al menos no tenemos la técnica necesaria para pescar los bloques de hielo y traerlos al norte y Claro. regar el desierto, porque sale más barato instalar plantas desalinizadores que traer un iceberg desde Campo de Hielo Sur Ujú. al desierto de Atacama. Sí. Me acordé de Pero la desde Expo el punto Sevilla de vista 92 con eso, profesor. ¿Se acuerda del iceberg? exactamente. No sé cómo lo lograron, porque Sí. más encima llevar ese trozo de hielo y mantenerlo sin que se les derritiera Sí. durante todo Y ese periodo en pleno fue verano del hemisferio norte. fue una obra de ingeniería Sí. titánica. Pero efectivamente el tema es un tema súper importante. Y para qué hablar de la Antártida? O sea, en la Antártida nosotros tenemos bases navales, hoy día nos rige un protocolo que impide la explotación de Mm. hidrocarburos y de minerales, pero sin lugar a duda es la gran reserva de productos minerales y de insumos para el mundo entero, Ujú. pero también es una de las grandes reservas impolutas que tiene la Tierra. Y ojo, aquí hay otro tema no menor. Fíjense que, de acuerdo a algunos estudios a los que yo he tenido acceso, uno de los factores más determinantes del cambio climático es el cambio de las corrientes marinas. Ujú. Y las corrientes marinas se determinan precisamente por los cascos polares y antártidos.
En consecuencia, si se derrite el hielo de la Antártida o del Polo Norte, va a incidir notablemente en las corrientes marinas. Y de hecho el campo, la zona de alta presión que impide que los frentes de mal tiempo que antiguamente ingresaban en esta época del año a la zona central, ha instalado con este cambio de las corrientes marinas un centro de alta presión frente a las costas de Nueva Zelanda que desvían estos frentes hacia la zona sur. Y eso es lo que ha impedido a la fecha que llueva en la zona central. Sí. Y este es un fenómeno que se está dando lenta pero paulatina y sistemáticamente desde hace aproximadamente 10 años. Por lo tanto, no se va a revertir en forma inmediata. Exacto. Por lo tanto, el cambio climático llegó para quedarse y va a agravar la situación existente. Profesor Ravera, profesor Bobadilla, se nos fue el tiempo. Como siempre nos quedan muchas cosas en el tintero. En una de esas tenemos ahí alguna segunda edición para hablar justamente del tema de recursos hídricos. No me queda más que agradecerles el que hayan estado con nosotros y habernos ilustrado muchos de estos temas que de repente no los vemos en una primera mirada, tampoco son evidenciados por parte tal vez de la clase política, pero que sí los quisimos poner sobre la palestra del día de hoy. Que estén muy bien y muchas gracias por compartir la conversación hoy día. Gracias a ti, Rodrigo. Cuando quieras. Muchas gracias. Es un tema que me fascina. Gracias, profesor Bobadilla, también. Que esté muy bien. Y bien, así entonces empezamos a cerrar el programa del día de hoy, agradeciéndoles a todas y a todos la sintonía en la 94.5 y en nuestro canal de YouTube. Nos vamos escuchando la música de Dua Lipa, Be The One. Hasta una próxima edición de Campus USACH.